que esto es, vamos a sacar el conocimiento, exprimir el conocimiento de nuestro invitado de la mañana de hoy. Bienvenidos a todos los que están por todas partes del mundo regados, bienvenidos a la gente de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Dominicana, sabemos que hay gente de Perú también, que hay gente de México, de todas partes. Entonces, bienvenidos, soy Andrés Aramburo, soy su host para este Aldeamo Talks. Recuerden que Aldeamo es una organización que junta, más bien enlaza a las empresas con sus clientes allá afuera a través de mensajes de texto, a través de notificaciones push, a través de millones de cosas. Aldeamo sabe de qué está hablando, son quienes tienen la vanguardia, quienes llevan la vanguardia hoy en esta industria, orgullosamente colombianos. Bueno, quiero presentarles entonces a nuestro invitado de la mañana de hoy. Invito a todos, a medida que vayan llegando, a que inmediatamente entran, muteen sus micrófonos y también apaguen sus cámaras para que el foco completamente esté sobre nuestro invitado y sobre esta conversación. Entonces, con esta bienvenida, pues ya metámonos de lleno con nuestro invitado. Ustedes nunca se imaginaron que lo iban a ver a él en una entrevista a las 11 de la mañana o la hora que sea en tu país del 21 de mayo, pero sí es así. Señoras y señores, tenemos aquí como invitado especial hoy al señor Juan Luis Guerra. Un aplauso virtual para Juan Luis Guerra, allá donde quiera que esté. Bienvenido, Juan Luis. Juan Luis Guerra, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido en la mañana de hoy. Hola, buenos días. Muchas gracias, Andrés. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Un gran abrazo desde Perú, desde Lima, Perú. Y aquí con muchas ganas de poder compartir experiencias, metodologías y hablar un poco de lo que va a ser esta transformación digital, de lo que es y de lo que debemos hacer para salir de esta crisis. Es cierto, Juan. Bueno, me está diciendo algunas personas por chat que acaban de tener una pequeña desilusión, pequeña, porque se imaginaron que iba a salir una persona dominicana cantando un merengue. Tú sabes y te cuento una anécdota rapidita. Hace como unos 7, 8 años estuve llegando a, a República Dominicana, literalmente a Santo Oh, Domingo, y había una oh, persona esperándome con un cartel que decía Juan Luis Guerra. Y alrededor de oh, él no. había cientos de personas. Cuando yo salgo y veo el cartel y la gente alborotada a su costado, no he tenido otra cosa más que irme por detrás y tratar de llamarlo e indicarle que el del cartel era yo. Realmente Oh, fue un momento así de desilusión masiva, pero bueno, no canto, pero voy a ver si los puedo inspirar. eso. Pero igual tú eres Juan Luis Guerra. O sea, eso nadie Juan te Luis lo quita. Guerra, Juan Luis Nadie Guerra te... Reto. Tengo que decir el Juan... apellido de mi madre si no se enoja. Ah, sí, 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 por supuesto. Juan Luis, entonces exploremos un poquito tu historia. Tú eres peruano, eres de Peruano Piura. natural Sí, de Piura. Exacto, Piura. una Bueno, ciudad que está al norte del país. sí, sí, sí. ¿Qué año te vio nacer allá, Piura? 1971, 30 de mayo. Este mes es mi cumpleaños. Ah, mira, estamos a 9 días de tu cumpleaños. De Ok. acuerdo, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo lo vas a celebrar en medio de la cuarentena? ¿Qué vas a hacer? Tú que eres tan digital. Bueno, realmente ya bastante adaptado a esta nueva normalidad y lo que estamos haciendo ya con muchos amigos que cumplen años es, bueno, los abrazos virtuales, las videoconferencias, las videoreuniones, las videofiestas. Ahora hay Sí. nuevos modelos de negocio alrededor de esto, ¿no? Mariachis que te cantan por videoconferencia, payasos que te hacen shows. Realmente la cosa está adecuándose, ¿no? Sí, 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 sí. Pues bueno, ya nos iremos adaptando porque esa es nuestra característica como especie. Bueno, Juan De Luis, acuerdo. entonces, brevemente tu historia. Tú
¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué tal estudiante fuiste? ¿Eras aplicado? ¿Te gustaban las matemáticas? ¿Deportista? Bueno, realmente no era de los más aplicados en el colegio, pero era creo que de los más sociables y de los que más buscaba el desarrollo personal. Me preocupaba mucho por mi promoción, de hecho hasta ahora nos seguimos viendo Oh, permanentemente, somos una comunidad muy unida. Me gustaba mucho hacer eso, comunidad. Desde esa época ya comenzaba a ver características en mí que se orientaban hacia el poder influir y influenciar en las personas, ¿no? sí. Ah, ok. Deportista, deportista, jugué fútbol muchos ¿Ah, años. sí? Yo creo que lo hice muy bien, algunos dirán que no, pero bueno, se respetan las opiniones. Bueno, estudié ingeniería electrónica, estudié marketing, soy licenciado en administración de empresas. Ok. Eh, Y eso me ayudó un poco a entrar al mundo de las telecomunicaciones. De hecho, tengo más de 20 años de experiencia Sí, desde la época de Tele 2000. Tele 2000 fue una empresa aquí en Perú que fue la pionera en la telefonía celular. sí, Bueno, comencé en esos años pasando por Bell South, la americana de telecomunicaciones, sí, por pasando supuesto. por Americatel, luego en Telmex, bastantes años implementando proyectos en Latinoamérica y los últimos 12 años entre Telmex y América Móvil como gerente de proyectos y gerente de ventas, ¿no? Ok, Luego de esto, más o menos eso fue hasta el 2016 y en el 2016 me voy como asesor del Parlamento Andino para proyectos también de la comunidad andina y en el 2018 decido emprender y crear mi propia consultora, mi empresa de coaching, porque creo que mi propósito fundamental es poder inspirar a las personas y poder ayudar a las personas a hacer cambios trascendentales en su vida. Y eso es lo que me sí, motiva y eso es lo que me hace levantarme todos los días. sí. Bueno, entonces vamos por tu recorrido y lo uniremos a todo eso que tú estás trabajando hoy. De acuerdo. Eh, Tú eres coach, entonces, pues desde siempre, como lo mencionas, has tenido esta preocupación por el ser humano, por su transformación, por su desarrollo. ¿Qué te lleva a ti a estudiar, al querer ser coach? Porque también te tienes que trabajar a ti mismo, Por lo cual supuesto. a veces no es fácil. ¿Y dónde estudiaste? ¿Cómo hiciste el proceso? De acuerdo. Mira, yo tenía mucha experiencia, como te contaba, en empresas de telecomunicaciones donde la transformación digital es sumamente rápida. Allí tienes que adaptarte a los nuevos modelos de negocio, a las nuevas tecnologías. ¿Verdad? Y en esos Hola, momentos, quiero invitar a todos a todos los que van entrando a nuestro talk show que inmediatamente entren, muteen su cámara y su micrófono de manera que todo el foco recaiga en nuestro invitado del día de hoy. Ya, listo. Es de que se está acuerdo. uniendo un montón de gente, entonces, pues bueno, es Perfecto, entendible. bienvenidos, bienvenidos a todos. Eso, Juan Luis, adelante. Como te comentaba, entonces, dentro de estas organizaciones, lo que me tocaba hacer como gerente, como líder, era desarrollar equipos humanos, principalmente en el área comercial, en el área de proyectos. Entonces, eso me inspiraba mucho, tenía muy buenos resultados dirigiendo, perdón, equipos, desarrollando personas. Entonces comencé a ver que esa era parte de mi propósito. Dije, necesito algo más que solamente el management. Necesito alguna herramienta ontológica que me ayude a poder ser un agente de cambio también. Pero ¿cómo puedes ser agente de cambio si tú no pasas por esa transformación? Comencé a Claro, investigar sobre el coaching ontológico, que es realmente la matriz de todo el coaching, porque trabajas sobre el ser, que es una de las principales dimensiones del ser humano, el ser, el espíritu, la identidad. Y inicialmente hice una certificación internacional aquí en Perú, en Maximize, que es una consultora certificada por ICF. Luego de esta certificación de un año, quería
perfeccionarlo y estudié una certificación en Los Ángeles en la Escuela Integral de Desarrollo Humano, Escuela Internacional de Desarrollo Humano Integral, ID University, y allí sí fue un máster en coaching y liderazgo transformacional. Fue otro año, certificación de ICF, la cual me ayudó mucho porque para certificarte tienes que hacer unas determinadas horas de coaching para poder ayudar a las personas y poder adquirir las maestrías que necesita un coach profesional de alto impacto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y llega un momento, como le estabas contando en tu vida, en que dices, voy a dejar de ser empleado y quiero ser independiente. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso que me imagino que no es fácil, muchas ideas en la cabeza dando vuelta, muchos miedos, muchos fantasmas. ¿Cómo fue eso y qué le dirías a la gente que quiere emprender y sobre todo en este momento, pues en plena cuarentena? Mira que lo primero las primeras emociones, porque todos nosotros estamos llenos de pensamientos, creencias y emociones. Y las primeras emociones que te asaltan son las que tus creencias más enquistadas te arrojan, ¿no? Porque Claro. hace unos días hablábamos un poco de algunas creencias que de repente en tu niñez o en tu adolescencia siempre están rondando tu hogar y de repente Juan seguro vivió por siempre. También otra creencia que te puede potenciar es quien no arriesga no gana, pero hay creencias, ¿no? El dinero es la madre de todos los problemas, no sé, X creencias, X dichos que rondan un poco tu niñez y te van programando tu subconsciente. Y luego cuando tú eres más grande y tienes problemas con las finanzas, es porque tienes allí una creencia que no te deja avanzar. Yo tuve que trabajar mis creencias, siempre he sido una persona de bastante empuje, siempre desde muy, muy pequeño he sido bastante insistente y exigente conmigo mismo. Eso es bueno y a veces no tanto, porque las personas deberíamos ser un poco más amables con nosotros mismos. Porque nosotros tenemos una conversación interna. Esa conversación interna, que es la que tu subconsciente, que es con el que 90% de las veces tomas las decisiones, a veces aflora en sueños, en pensamientos, en esa vocecita que te dice, sí, hazlo, o esa vocecita que te dice, no, no arriesgues. Pues yo lo que hice fue, tenía miedo, me acerqué a mis miedos, traté de saber por qué tenía miedo, y cuando pude entender algunas cosas que no eran por mi experiencia, sino por experiencia de otras personas, dije, estoy viviendo la vida de otra persona. Voy a vivir... Y eso me interesa, Juan Luis. ¿Por qué tenías miedo? ¿Qué descubriste? Lo que pasa es que los miedos siempre son, ves algún familiar o algún amigo o alguna persona cercana, porque, bueno, después de 20 años trabajando en el mundo corporativo, tu sueldo todos los meses, tus beneficios sociales en empresas internacionales, o sea, realmente estás en tu zona de confort completa, pero luego cuando tienes que emprender tú arma tu modelo de negocio, que es cuando no conoces bien, y eso es lo que nos está pasando a muchos ahorita, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Tienes miedos. Y miedos porque crees que no vas a poder, miedos porque crees que vas a perder, miedos, pero también te falta conectarte con tus fortalezas. O sea, ¿cuál ha sido el peor reto o la peor circunstancia de tu vida que hayas superado? Y cuando te conectas con eso, te das cuenta que eres más fuerte de lo que tú crees. Cuando te conectas con esa fortaleza, dices, bueno, sí puedo. Y cuando te das cuenta que ese miedo no es tuyo, sino es un miedo instaurado, o es un miedo adquirido, o es un miedo de otras personas, dices, hey, Sí. va, yo lo hago. Quiero vivir la vida que yo diseñe, no la vida que otros quieran para mí. Entonces tomé la decisión, Bueno, no ha sido fácil. sí. No ha sido fácil, pero ahí está el reto, ¿no? Bueno, pues sí, así es la vida y sin ser fácil, lo bueno está en que la vivimos y la atravesamos. Vale. Lo Bueno, más importante, perdón, lo más importante es, a sí, pesar del miedo,
hacerlo conmigo. Pero el miedo no se va a ir. El miedo te va a acompañar. Claro. Y está bien que te Sí, 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 acompañe sí, sí. porque te hace ser un poco más cauto. Pero a pesar del miedo, crúzalo. Nos vemos al otro lado del puente. Vamos. Sí, 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 sí. Bueno, a ti te gusta mucho el tema de la transformación digital, pero también te gusta hablar sobre la transformación humana en la era digital, que me parece un tema muy interesante. A veces ponemos demasiadas expectativas en lo digital, como si lo digital o lo virtual per se nos fuera a salvar, ¿no? O nos fuera a sanar o nos fuera a acercar o lo que sea. Pero a veces no tenemos en cuenta qué está pasando con el ser humano en todo este proceso de transformación digital. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí. Eh, Antes que nada, para puntualizar algunas cosas, en el Sí, 2006, 2007, los mayores términos de búsqueda en Google eran revolución digital. En el 2011 y 12, no sé por qué cambió el término, ya no era revolución digital, sino era transformación digital. No sé si en algún artículo de Harvard o de alguna revista le pusieron otro nombre y la gente comenzó a llamarlo así. Pero está realmente, ese término nos confunde mucho, porque muchas de las personas piensan que la transformación digital va de tecnología, y no va de tecnología. La transformación siempre es humana. Somos las personas que tenemos que transformarnos hacia esta nueva era digital. O sea, o deberíamos llamarla transformación para la era digital, que yo prefiero llamarla ya evolución digital, ¿no? Porque tenemos que evolucionar. Hablábamos de que transformarte es de repente yo puedo estar haciendo algo que no está tan bueno y lo vuelvo, me transformo y lo hago bien, pero eso no significa evolucionar. Evolucionar es ir un paso hacia arriba, es dar un paso hacia el siguiente nivel. Entonces, sí, sí, sí. sí, y somos los humanos, somos las personas. La transformación digital tiene que ir centrada en las personas, porque somos Sí, nosotros los que vamos a generar negocios alrededor de la transformación digital. De eso se trata, transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestros hábitos, nuestras costumbres, transformar la manera de hacer negocios, porque sí, los clientes ya se están transformando. Los clientes ahora tienen un smartphone donde están haciendo las compras a través de eso. Hoy el COVID-19 nos enseñó y nos mostró que la transformación digital no es una opción, sino es ya una manera de sobrevivencia. Todos los sí. negocios que antes no lo hicieron, ahorita están preguntándose por qué. La pregunta ahorita debería ser ¿para qué? Sí. Para transformarnos. Bueno, y ahí tú como un experto y de pronto en este trabajo tuyo de lo digital, de tener que mirar un poco hacia el futuro para medio intuir qué viene, ¿tú cómo te imaginas no solamente el futuro que ya viene con toda la revolución digital, pero a partir de esta nueva normalidad, de este distanciamiento, de esta manera de interactuar, ¿cómo te imaginas esta nueva normalidad? ¿Cómo te imaginas este futuro inmediato? Bueno, lo primero es que la era digital ya está aquí y no es un cambio de etapa, realmente es un cambio de era, ¿no? Estamos ya todos inmersos en un nuevo contexto. Los nuevos hábitos y costumbres van a cambiar muchísimo a partir de los próximos, bueno, ya están cambiando y viene una nueva normalidad que exige interrelación digital, que exige modelos de negocio mixtos o netamente digitales, que exige omnicanalidad, que exige tener decisiones mucho más acertadas y mucho más inteligentes con los datos en línea. Muchas empresas tienen millones de datos, pero no los analizan. Si nosotros pudiéramos analizar, pudiéramos ser predictivos. Si tenemos analítica predictiva, y ahí tenemos el ejemplo de Netflix, por ejemplo, cuando entras a Netflix y Netflix te recomienda las películas según tus gustos y preferencias, eso es lo que el cliente ya comienza a esperar. Los clientes y las personas comenzamos a cambiar nuestras exigencias
en base ya también a las tecnologías. Y si como empresa quieres estar en el juego, tienes que transformar tu modelo de negocio. Ojo, la innovación, y obviamente en esto tiene que haber innovación. Pero innovación no significa contratar un laboratorio y meter 5 científicos y wow, porque de repente creemos eso, entonces no actuamos. Innovación es solamente hacer las cosas diferentes para mejorar. Entonces, si hacemos algunos cambios en nuestro modelo de negocio, estamos innovando. Si optimizamos nuestros procesos, estamos innovando. Para hacer la transformación digital tenemos que, primero, mirar a nuestros clientes. ¿Cuál es la experiencia que queremos hacerles, que queremos otorgarles? ¿Cuál es la experiencia que queremos que sientan? Ellos en estos momentos tienen miedo. Entonces, lo primero que esta situación debe generar en nosotros es más humanidad, más vulnerabilidad. El reconocernos vulnerables nos hace ser empáticos. Y el ser empático te hace entender a tus clientes. El mismo miedo que tú sientes de salir y contagiarte, el mismo miedo que tú sientes cuando haces tus compras, lo mismo le está pasando a nuestros clientes. Entonces, ¿cómo nosotros, como líderes, debemos de ser empáticos para poder darle una buena experiencia al cliente? Con esa empatía, con ese resultado, después de mirar qué experiencia y diseñar esa experiencia que queremos darle al cliente, debemos de voltear y ver nuestro modelo de negocio. Ok, con el modelo de negocio que tengo, ¿puedo darle esa experiencia? Por lo general la respuesta es no. Entonces, tengo que rediseñar mi modelo de negocio para poder darle esta buena experiencia. Pero ¿cómo lo rediseño? Con mi equipo. ¿Y mi equipo qué es? Mi cultura organizacional. La cultura organizacional, que es toda mi organización, las personas y los comportamientos que ellas tienen, van a ser el soporte de cualquier estrategia. Si mi estrategia es migrar hacia el tema digital, pasar de lo análogo a lo digital, pues debo de tener una estrategia, pero apoyarme en mi cultura organizacional. Ninguna estrategia va a funcionar así yo me compre y me traiga el mejor científico del mundo, el Master Duster en transformación digital con el último software. No me va a servir de nada si no trabajo en mi cultura organizacional. Ese es el motor de toda mi transformación. Okay. Aquí surge una pregunta muy interesante que también nos hacen todo el tiempo cuando hablamos con expertos y es, antes habíamos hablado de entornos VUCA, pero digamos que lo habíamos hablado, no sé, como de manera intelectual. Sí, pues hay entornos que van a ser volátiles, donde va a haber incertidumbre, van a ser complejos, van a ser ambiguos. Pero hoy casi, o sea, si queremos un ejemplo de entorno VUCA, hoy es el ejemplo y lo estamos Claro. viviendo todos y en todas partes del mundo. Es decir, la bancarrota de las aerolíneas, el precio del petróleo, el tema del distanciamiento social, el tema cambiario con el dólar en los países que tienen esos temas, los nuevos, las empresas que eran presenciales y ahora tienen que ser virtuales. Estamos en un ambiente VUCA por excelencia. Siempre que de aquí en adelante hablemos de ambientes VUCA, nos vamos a referir al año 2020. ¿Qué tiene que tener un líder? Porque todo el mundo está confundido, todo el mundo tiene miedo. ¿Qué tiene que tener un líder que también está confundido y que también tiene miedo para manejar entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos? Perfecto. Gracias por tu pregunta. Mira, lo que nosotros debemos de hacer en este momento es comenzar a gestionar rápidamente, primero para garantizar la continuidad del negocio. Y para eso debemos de tener una organización ágil. Y agilidad no significa que cambies a toda la organización. Comienza con tus procesos estratégicos. Comienza con el core business del negocio, que es el más estratégico, el que te hace ese 20% de acciones que te repercuten en el 80% de tu facturación. Ahí, vamos. Contra la volatilidad, agilidad. Tenemos que ser ágiles. Mindset ágil. Cuando hablamos de mindset digital, hablamos de cómo pensar y tener una manera de ver las cosas alrededor
de toda esta era digital. ¿Ok? Entonces, agilidad. Luego, ante la incertidumbre, yo no sé qué va a pasar. Ser flexibles, porque puede pasar y tienes 3 o 4 o 5 escenarios. Entonces, si tú vas a gestionar con el management de los años 90, 2000, porque te fue súper bien, porque eso muchas veces me toca escuchar con algunas empresas que me dicen, Juan Luis, pero yo ¿por qué voy a hacer mi transformación si los últimos 20 años me ha ido excelente? Y de repente tenía un negocio pues de fax. Entonces, Sí, bueno, pregúntale a BlackBerry, pregúntale a Nokia. exacto, pregúntale a BlackBerry, a Nokia, a Kodak, a Blockbuster y a todo, y a muchos, ¿no? Sí. Realmente tenemos que ser flexibles porque podemos tener una manera de pensar y lo mismo en las organizaciones, los directivos, por favor. El ser director te da esa posibilidad de poder decidir, pero no siempre somos dueños de la verdad. Tenemos que ser un poco más flexibles para aceptar ideas nuevas. Primero, si empatizamos, porque la clave aquí es empatizar, reconocernos vulnerables, pasar del egosistema al ecosistema, porque a veces estamos metidos inmersos en un ecosistema que nos hace creer que Me gusta. siempre tenemos la razón. Y la idea es pasar a una cultura más colaborativa, a un ecosistema donde todas las partes podamos subsistir con bienestar. Eso es lo que como directivos, líderes, jefes, primera, segunda, tercera línea, que eso también ya debería de cambiar y ser organizaciones más líquidas, todos debemos de pensar ya no en el yo soy, sino en el somos. Esto nos esta situación de crisis en este momento nos está enseñando lo vulnerables que somos. Este virus no reconoce puestos, lo que diga tu tarjeta, lo que esté en tu cuenta bancaria, no reconoce nada. Este virus nos ha dicho, todos somos iguales y no vamos a salir adelante si no coexistimos y colaboramos entre nosotros y con el medio ambiente. Sí, está clarito. Entonces, Bueno, y una ante de la las preocupaciones de los... ante la incertidumbre, Sí, sí. flexibilidad. Ante la complejidad, entendimiento. Entender que, que, que las cosas están concatenadas. Yo puedo tomar una decisión que pienso que repercute solo en un aspecto, pero esa complejidad hace que esa decisión que yo tomo repercuta en múltiples aspectos. Entonces tengo que tener entendimiento, conocimiento. Y ante la ambigüedad, claridad, la comunicación asertiva, el validar. Yo muchas veces con mis clientes hablo un poco de esto. Validemos. No siempre las personas entienden lo que a veces queremos decir y eso es porque no tenemos una comunicación estandarizada, adecuada. Entonces siempre en estos momentos más de rapidez, validemos, ¿no? Claridad ante la ambigüedad. Eh, Juan, si un líder no tiene claridad de qué va a pasar, si un líder no sabe qué va a suceder mañana, si un líder tiene miedo, ¿es válido que él le diga eso a su equipo? Cuando me refiero a claridad, me refiero a tener una comunicación un poco más clara y determinada de lo que me quieres decir y de lo que esperas de mí y de Ok, lo que yo espero de ti. Entonces, ok. como líderes, nosotros tampoco la tenemos clara. Como líderes, de repente, la misma incertidumbre nos hace ver de que de repente no sabemos cuál va a ser el camino, pero sí sabemos hacia dónde vamos. Y eso es lo que debemos de comunicar, de transmitir. Un líder tiene que saber inspirar. Un líder no puede solamente, en estos momentos, ojo que yo regresaba de viaje y sábado, el domingo, todos en cuarentena, no tuvimos tiempo ni siquiera de armar nada en nuestras oficinas, porque todo quedó como estaba, y hemos tenido que, sobre la marcha, realmente navegar en un cambio impuesto de la noche a la mañana. No hay mejor ejemplo que un cambio radical. Entonces, esto nos deja
con que como líderes debemos de empatizar con nuestros equipos. Ellos tienen el mismo miedo que nosotros, el mismo ejemplo de nuestros clientes. Debemos de ser más vulnerables y también flexibles. Toda organización con una comunicación clara, transmitirles la tranquilidad, decirles las cosas claras. En algún momento, en alguna reunión pude observar algunas directrices de vamos a bajar el sueldo al 40% o al 50%, pero solamente de los puestos de jefaturas hacia abajo. Entonces no hay coherencia. Debemos de ser coherentes para poder eh, inspirar a nuestros equipos. No se vale de que le baje el sueldo a él y que yo no me lo baje. Tenemos que ser coherentes con lo que hacemos. Nosotros en estos momentos debemos que tener la capacidad de, así como estamos nosotros conversando, poder comunicarnos, inspirar, generar ese compromiso de nuestros equipos. Y eso no se genera con, tienes que estar X cantidad de horas con la pantalla prendida, quiero ver lo que haces, no. Se genera siendo parte del equipo, se genera motivando, se genera dándole el respeto, se genera considerándolo como persona y miembro valioso del equipo. Se genera diciéndole qué es lo que nosotros esperamos de él y cómo lo vamos a ayudar. Se genera comentándole hacia dónde estamos yendo. Se genera comentándole cuál es nuestro propósito como empresa. Ese propósito que ellos tienen que sentir, que vivir, que decir, bueno, yo me levanto todos los días porque quiero seguir haciendo esto, ¿no? Cuando yo trabajaba en telecomunicaciones, en algún momento me tocó ayudar en crecimiento de red, en coberturas y crecimiento de red en algunas provincias y ciudades alejadas, inhóspitas, donde sabíamos que el llegar con una antena y el crear puntos de recarga y generar un modelo de negocio alrededor de las comunicaciones estaba desarrollando a ese pueblo. Entonces, eso me inspiraba porque tenía que ver con mi propósito de ayudar a las personas. El propósito de la organización es importante. Okay. Bueno, y ahí hay una de las necesidades más grandes que tienen todos los líderes en este momento, es que todo lo que antes hacían presencialmente en sus reuniones, ahora lo tienen que hacer de manera virtual. Han surgido muchas cosas. Mucha gente se ha dado cuenta la increíble cantidad de tiempo que se perdía en reuniones virtuales, ¿no? Una reunionitis y entonces las reuniones podían ser de 1 hora y la gente volvía a decir lo mismo que ya se había dicho, etcétera, etcétera. Ahora hay que ser más concretos, más precisos y todo eso, pero uno de los retos es yo como líder, cómo lidero a un equipo a distancia, cómo sigo manteniendo su inspiración, cómo los organizo para que hagan su trabajo y no hagan, comillas, trampas. Se sabe que la gente está trabajando 2, 3 veces más que antes, pero ¿cómo logro todas estas cosas como un líder a distancia? A ver, lo primero que tengo que hacer es organizar un poco el equipo. Pero antes de liderar a los demás, primero debo de liderarme yo mismo. Primero debo de saber cuáles son las competencias que necesito para generar eso. ¿Qué herramientas debo de conocer? Si voy a organizar a este equipo, debo de saber qué herramienta voy a usar para hacer las videoconferencias, qué herramienta voy a usar para hacer trabajo colaborativo, puede ser Google, distintas herramientas en las cuales en equipo podemos ir haciendo la edición de los documentos en línea. Debo de organizar al equipo, regresar a la base. Primero, ratificar cuál es el propósito de la empresa. Segundo, aclarar los objetivos del área. Debemos de aclarar qué esperamos, y ya lo vengo repitiendo esto, y por eso hago tanta incidencia. Debe estar claro, porque es muy fácil decir, necesito tal archivo, tal situación para tal día. Pero es importante que las personas, sobre todo en este momento de incertidumbre, entiendan el por qué, el para qué, entiendan qué es lo que vamos a hacer. Porque si yo veo
que las empresas están tambaleando y mi jefe no me da la tranquilidad del caso, no me contextualiza la situación y me da la tranquilidad, más bulla me va a hacer el temor que justamente el trabajo que tengo que hacer, el objetivo. Recuerden que nosotros las personas, cada vez que tenemos situaciones de cambio, pasamos por un proceso de emociones, ¿no? Primero, pasamos por la frustración que nos da el cambio impuesto. Y lo vemos, ¿no? Que vemos, que oímos, que escuchamos y vemos todo el contexto alrededor que nos dice hay un virus que está matando a la gente, los negocios se están cerrando, las empresas están despidiendo a las personas y esa información, esa infodemia, porque es una epidemia de información, de una u otra manera me hace un poco de daño. Nosotros como líderes debemos de cortar eso y la mejor manera de cortarlo y de darle tranquilidad es poder generar confianza con una comunicación clara y honesta. Si nosotros generamos confianza bidireccional, vamos a generar compromiso. Acuérdense, cuando hay un cambio impuesto, lo primero que tienes que hacer es afrontarlo. Y cuando tienes que afrontarlo, te confunde, te da inseguridad, te crea desconfianza. Entonces, ante la desconfianza, ¿qué debemos de hacer? Generar confianza. Entonces, el segundo paso, que es lo que nos sucede, es que nos desorientamos y allí podemos estar semanas, meses, si es que no nos dan, no nos aclaran el panorama. Una comunicación clara, precisa, con empatía, es lo que va a ayudar a que tu organización se comprometa. ¿Por qué no logro que mi equipo se Bueno, Juan comprometa? Luis. Sí, dale, sigue, por favor. ¿Por qué no logro que mi equipo se comprometa? Porque de repente no estoy siendo muy claro en mis comunicaciones, lo estoy dejando en esa desorientación. La idea es que rápidamente lo reorientes y lo pases a tener una nueva visión, a que inmediatamente ante esa incertidumbre tú seas ágil, como lo habíamos visto, ágil, y le des la información para que genere confianza. Tu equipo con confianza va a trabajar mucho mejor y no vas a tener que estar tratando de investigar qué es lo que hace, porque vamos a trabajar sobre objetivos, porque todos estamos comprometidos en el objetivo. Ok. Ahí surge una pregunta que me parece muy importante. De Y acuerdo. es que el líder, toda la carga del cambio de la pandemia, de la cuarentena, de la reestructuración, de la reinvención de la empresa, todo recae en el líder. Y el líder generalmente, pues hacia afuera muestra, tiene que tener, como los papás, ¿no? Tienen que tener pues una máscara donde se muestran que están bien, que están bajo control, que tienen sus emociones neutralizadas, todo eso. Pero tú y yo sabemos pues que no es así. Muchas veces el líder se sale de control, pierde el control sobre sus emociones, a veces lo tiene claro, sí, yo debería estar bajo control, pero está la presión y la carga. Como te decía, se sabe hoy que los líderes están trabajando 2 o 3 veces más que antes, eso mezclado con el hecho de que tienen que hacer almuerzo, tienen que hacer desayuno, hacer las tareas de sus hijos, sacar a la mascota, etcétera, etcétera. Es una época que demanda mucho a nivel emocional. ¿Cómo sugieres tú que un líder se cuide a sí mismo? ¿Qué tiene que hacer el líder para no perderse en medio de toda esta situación que estamos viviendo? Primero, quererse. Primero, quererse. Segundo, reconocer qué emociones estás sintiendo. Reconocer si sientes enojo, frustración. ¿Cuáles son esas emociones que te están asaltando en este momento? Porque el primer paso para gestionar tus emociones, que se llama inteligencia emocional, es reconocer cuáles son las emociones que te están asaltando. Hay mucha gente que cree que esto es
muy romántico, pero realmente los resultados que tenemos en la vida son por las decisiones que tomamos. Y las decisiones que tomamos, las tomamos con justamente este proceso de emociones. Y antes que las emociones, porque las emociones son producto de algo, están los pensamientos. Entonces, yo tengo ira, pero tengo ira porque pensé algo que me hizo tener ira. Pero antes de pensar en algo que me hizo tener ira, yo tuve que creer algo que me hizo pensar. Entonces, lo que realmente tenemos que trabajar son nuestras creencias. Y la primera pregunta que yo me haría es, ¿qué estoy creyendo que me está generando esta molestia, esta emoción, este sentimiento? ¿Por qué me angustio? Porque creo que me van a sacar, ¿por qué creo que me van a sacar de la empresa? ¿O por qué creo que no voy a llegar a mis resultados? Segunda pregunta, primero identifico qué estoy creyendo. Una vez que identificas tu creencia, la trabajas. Es como que si tú quieres afrontar un enemigo, tienes que saber cuál es el enemigo para saber qué tipo de acciones tomar. Tienes que identificar. Es como cuando quieres también, como en innovación, cuando estamos explorando y identificamos los retos, pero tenemos que identificar cuál es el real, porque yo puedo identificar que quiero combatir las muertes de los niños por frío, pero cuando me doy cuenta, el frío no es el problema es la alimentación, la mala alimentación que tienen esos niños y por eso tienen el problema, porque el frío va a existir todos los años. Entonces, tengo que atacar el real problema, que sería la alimentación. En el caso del problema que yo tengo que identificar cuál es la emoción que siento y preguntarme qué estoy creyendo o por qué pienso en eso. Una vez que identificas esa creencia, identifica cosas que te la puedan potenciar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un proyecto, tengo que modificar, tengo que hacer mi transformación digital, muchas empresas o muchas personas pueden decir, no, eso es muy caro. Sí, puede ser muy caro si es que quieres comprar la última versión del software más caro, pero ¿realmente necesitamos eso? ¿Qué necesitamos? Muchas veces necesitamos algo que no necesariamente es lo que pensamos. ¿No les ha pasado que muchas veces tenemos miedo de que algo nos pase y cuando realmente la situación pasa no era tan mala? Y dices, hey, no era tan malo. ¿Por qué? Porque el 92% de las cosas que pensamos que van a pasar no pasan. Solo están aquí, solo están en nuestra cabeza. Entonces, primero, identificar, yo como líder, como ser humano, porque antes de ser líder eres ser humano, como ser humano, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me está afectando tanto? Reconócelo, identifícalo. Y una vez que lo identifiques, pregúntate, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué? No por qué. El por qué, sí, vas a saber el pasado, vas a ir hacia el pasado, vas a saber las causas. Pero ¿para qué te pasa esto? Te pone en el futuro, te pone a pensar en qué debo de hacer de aquí en adelante. Me pasó para mejorar, para cambiar mi modelo de negocio, para abrir un negocio, para renunciar, para salir de mi vida corporativa y emprender mi negocio, para estar con mi familia 60 y tantos días, para volver a conectarme con ellos, para volver a cocinar y volver a conectarme con mi vulnerabilidad, para ser mejor persona. Ojo. Ok, yo ahí te hago una pregunta y es, me encanta todo lo que sugieres. Te la hago más personal aún. ¿Cómo Juan Luis Guerra, emprendedor peruano, experto en el tema de transformación digital, cómo te cuidas tú? Dime cosas que tú haces todos los días que hacen parte de tu rutina, muy concretas. Por ejemplo, yo me levanto inmediatamente, bueno, siempre doy gracias por la oportunidad de un nuevo día. Me asaltan creencias, como a todos, preocupaciones,
y comienzo a pensar inmediatamente en si esa preocupación me va a ayudar en ese momento o qué cosa o qué solución me va a ayudar en ese momento. Trato de sacar ese sentimiento aquí medio raro, porque acuérdense que la angustia, la preocupación, el miedo se siente aquí, ¿no? Como que debajo del pecho, y la alegría y todo es más hacia arriba, que infla y hacia las manos, la euforia. Entonces, trato de identificar primero qué es esa preocupación. Y eso es mental, ¿ah? Escucho música. Cuando me pasa eso, trato de cambiar el chip. Ahora, en neurociencia, en programación neurolingüística, nosotros tenemos algunos tips, ¿no? Por ejemplo, yo cuando quiero activarme, yo lo que hago es trueno los dedos y digo, ok, showtime. Y al hacer esto, automáticamente me programa y mi cerebro se programa para, vamos, acción. Y eso es algo que tú tienes que reconocer. ¿Qué cosa? Y hay muletillas o cosas que uno tiene en el día a día, que son frases que te hacen sentir bien. De repente es un movimiento, de repente es, no sé, es una canción, pero hay algo que te programa y te produce energía, te inyecta energía. Como te digo, en programación neurolingüística lo que hacemos es codificamos, ¿no? Alguna acción que te pueda potenciar. Entonces yo lo que hago es cuando estoy medio bajetón, primero me reconozco y digo, ¿qué me pasa? Hey, no, showtime, y me pongo a escuchar una canción. Eso para cambiar un poco mi día. Luego me pongo a generar trabajo que me ayude a solucionar ese problema. Por ejemplo, en estos, y te lo digo, antes de la cuarentena tenía ya algunas cosas totalmente concretadas y con la cuarentena pues todo quedó medio en el aire. Entonces en estos momentos mis servicios por lo general eran presenciales y en estos momentos he tenido que cambiarlos completamente, rediseñarlos, Total. cambiar el modelo de negocio, reestructurar la forma porque hay dinámicas dentro del coaching, porque el coaching lo uso como herramienta para hacer la transformación digital. Hay dinámicas que son más presenciales que virtuales, entonces todo eso he tenido que modificarlas y para eso he tenido yo que ser flexible. Entonces hay momentos en los que dices, no, me paro, respiro, uso mucho la respiración porque somos seres humanos. Los miedos nos atacan, respiren. Cuando tengan un problema fuerte, respiren, respiren. Cuando tengo algo que me angustia mucho, siempre me pregunto, ¿cuál fue el peor momento que has pasado y cómo lo solucionaste? Y cuando me conecto con ese Juan Luis que pudo solucionar lo que se le presentó, miro lo que tengo al frente y digo, esto no es nada. Vamos, somos, lo hacemos. Entonces, me conecto con mi fortaleza. Showtime. Showtime. Bueno, muy bien. Y aquí también te quiero preguntar sobre un líder de alto desempeño. Aquí quiero hacer una moción de orden porque Armando Mejía decía, antes de hablar de transformación digital, primero tenemos que hablar de transformación en sí, en lo personal, cultural y luego ver lo digital. Te pregunta él, ¿qué opinas, Juan Luis, al respecto? Bueno, digamos que hemos venido hablando de todo esto, ya lo seguiremos tocando, lo dejo ahí para que lo mezcles, pero Por entonces supuesto. la pregunta que quiero hacer es, hablemos de los líderes de alto desempeño. ¿Cómo piensa un líder de alto desempeño? ¿Cómo maneja una crisis un líder de alto desempeño? ¿Qué es un alto desempeño? ¿Es cumplir todo? ¿Es cumplirlo al cuánto por ciento? ¿Es no rendirse nunca? ¿Qué es un líder de alto desempeño y cómo piensa un líder de alto desempeño? Un líder de alto desempeño es quien puede inspirar y guiar a su equipo y ser parte del equipo a conseguir objetivos trascendentales. Y para esto, no siempre los objetivos son económicos, pero hay objetivos que impactan mucho más que lo económico.
¿ok? Pero un líder de alto desempeño tiene que gestionar en el fluir, tiene que gestionar en la incertidumbre, tiene que gestionar en hoy vamos por aquí, mañana tenemos que cambiar drásticamente. Mañana vuelven a dar un decreto y esto cambia, tenemos que gestionar y para eso tenemos que tener una mentalidad previsora. Tenemos que pensar en la evolución, no tenemos que ser solamente responsivos, no tenemos que ser reactivos, porque el reactivo es lo que muchos, 70% de las empresas les ha pasado. Han estado gestionando con management de los 80, 90, queriendo hacer una empresa para el futuro, cuando ni siquiera en estos momentos están pensando, están haciendo lo que deberían hacer en el presente. Me explico mejor. Si tú quieres tener un buen futuro, deberías estar trabajando en el presente, ¿no? Hoy para el futuro. Pero ¿qué estás haciendo hoy? Estás trabajando como trabajabas hace 20 años. Entonces, en el futuro no vas a tener, o sea, no vas a tener ese futuro porque no hiciste las cosas bien en el presente. ¿Qué debemos de hacer ahora? Hacer ese quiebre, ese cambio y comenzar a gestionar ese futuro, pero no como un proyecto a largo plazo, sino gestionar justamente en ese fluir de las cosas. Vamos navegando con cómo van las cosas. Tenemos objetivos estratégicos, tenemos un plan de acción para el año, pero ese plan de acción es como las metodologías ágiles, ¿no? Vamos haciendo la prueba, el prototipo, error, testeamos. Si va bien, seguimos. Si va mal, pivoteamos y cambiamos de estrategia. Pero tenemos que ser rápidos, fallar rápido y barato. Entonces, tenemos que ser sumamente ágiles. ¿Qué más? Debemos de... Juan Luis, yo ahí te quiero hacer una pregunta y es que yo te oigo hablar a ti y pareciera, si yo te sacara de este contexto y te pusiera en un contexto como con el cargo de sacerdote o de líder espiritual o de algo así, casi que se podría aplicar. Pareciera que entre más compleja se pone la realidad nuestra de la humanidad hoy en día, más conectados espiritualmente, o bueno, no sé si sea el concepto, pero como que tenemos que estar más enchufados con, tú hablas cosas que pueden ser fácilmente del tai chi, esta cosa de fluir, no dejarse afectar, esta idea de ser inteligente emocionalmente. Pareciera que tenemos que estar aún más conectados con nosotros mismos y estar bebiendo de unas fuentes más profundas, ¿no? Sí, justamente, y ahí va a colación lo que Armando nos preguntaba. Antes de hablar, como lo mencionamos al inicio, la transformación digital no va de herramientas digitales, porque lo digital lo compras, va de personas, va de emociones, de sentimientos, de humanidad, de vulnerabilidad, de personalidad, de actitud. Va a trabajar nuestro ser primero. Recuerden, todos los objetivos que nosotros tenemos en la vida son por cómo es nuestro ser. No tiene nada que ver la universidad que tomaste, porque puedes ser el mejor ingeniero o mejor profesional de Harvard, pero si no sabes hacer negocios, si no sabes comunicarte con las personas, no vas a poder tener el impacto que pueden tener otros que de repente estudiaron en otro tipo de escuela y tienen una empatía y un relacionamiento fantástico. Entonces, las habilidades blandas 4.0 son las que más van a ser demandadas en estos momentos. La transformación personal. Sí. Sí, y es cierto, el espíritu, tu identidad, porque es muy raro, o mejor dicho, no va a existir un buen líder que no realmente sea una buena persona. Cuando hablábamos un poco de si no te gustan las personas, no te dediques al liderazgo, porque... Eso te quería preguntar, esa es una frase tuya que me encanta. Si no te gustan las personas, no te dediques a los negocios, decías tú. A los negocios, exacto. Porque los negocios... Pero suena... Sí. Porque los negocios están hechos entre personas. Los Claro. negocios no están hechos entre máquinas. Siempre va a haber un acuerdo y tiene que haber un acuerdo ganar-ganar. Por eso es que siempre hablo de la empatía. Tiene que haber un empate, empatía. Ambos vamos juntos. Y esta es la nueva normalidad. Economías colaborativas,
me van a ver, ya he hecho algunos webinars con otras consultoras de la mano. El tema es colaborar. Tenemos que colaborar entre todos. Cambiar ese mindset de egoísmo, egocéntrico, a esto de vamos juntos, salimos juntos. Tenemos que dar ese paso adelante. Y ojo que estoy hablando como persona para hacer mejores negocios. Y esto te sirve para todo, como persona, en tu ámbito familiar, y aplica en todos tus ámbitos, en todas esas dimensiones, con tu familia, con tus padres, con tus compañeros, con tus clientes, con tus trabajadores, con todos. Es tiempo de ser realmente humanos de calidad para poder transformar esta sociedad, que es lo que más necesitamos. Las herramientas tecnológicas nos van a ayudar, son herramientas habilitadoras. Eso se compra, pero la manera de pensar y la manera de hacer las cosas, eso realmente se gestiona. Juan, y ahí para ir cerrando nuestra entrevista tan amena y tan práctica y tan profunda, te quiero preguntar, ¿cuáles son dime dos líderes que tú admiras? Dos líderes que tengas ahí digamos que, pues ojalá sean conocidos en la medida de lo posible, pero no importa. ¿Cuáles líderes son para ti, te han inspirado mucho y por qué razones? Bueno, me gusta mucho la cultura organizacional, y más que líder, voy a hablar, sí, de culturas, de empresas, ¿no? Me gusta mucho Sí. lo que está haciendo Google, por ejemplo, ¿no? Google desarrolló una cultura muy abierta, muy de empoderamiento, o sea, visionarios desde hace mucho tiempo, o sea, cambiaron la estructura. Y otro líder que ya no está y que me gusta mucho porque he leído mucho su historia y ahora que estoy terminando un máster en innovación, veía mucho los casos de Steve Jobs con Pixar, la historia con Apple, con Pixar, con Disney, cómo esa visión y cómo puede hacer esos negocios, a pesar de en muchos momentos estar no contar con financiamiento, sino simple y llanamente creyendo en las personas y creyendo en sus habilidades. Hacer negocios no es un tema difícil, solamente tienes que saber qué botones apretar y con quiénes contar. Pero tienes que creértela, tienes que creer en ti, tienes que creer en tu equipo. Y para creer en tu equipo tienes que empoderarlo, tienes que generar ese ambiente, esa cultura de responsabilidad, de confianza, y que haya una empatía entre todos. Y para eso tiene que haber una organización más plana, no debe haber mucha jerarquía. Si es una organización muy jerárquica, de repente tú eres ese líder que quieres que todos los chicos hablen contigo y que la innovación se respire por todos lados, pero cada vez que alguien te da una opinión, tú solo sigues lo que tú dices, entonces no vas a tener una organización innovadora. Si siempre eres el gerente general, si siempre eres el gerente, tienes que ser más humano. Juan Luis, regálame los últimos minutos y voy a hacer algo que me gusta generalmente hablar con los emprendedores y en esta era, mucha de la gente que nos está mirando son emprendedores, tienen sueños, quieren hacer sus propias cosas o simplemente quieren mejorar sus habilidades de liderazgo. Entonces, te voy a hacer las últimas preguntas, no están preparadas, me contestas rápidamente, lo primero que se te venga a la mente. ¿Cuántas horas al día trabajas tú en promedio? 12. Joder. Ahora, Eso 12. eso sin contar almuerzo ni desayuno ni nada, solo trabajo. Sí. Joder. Bueno, descríbeme rápidamente un día tuyo. Ahora en cuarentena me levanto, tomo desayuno con mi hija, conversamos un poco, hablamos un poco siempre de las situaciones, porque ella tiene 18 años y está obviamente viendo
hablamos un poco de sus perspectivas, de sus sueños. Me gusta mucho hablar de sus sueños, porque es importante que las personas le pongan siempre esa mira a sus sueños. Luego comienzo a trabajar, comienzo a hacer, tengo algunas videollamadas programadas, algunas sesiones de coaching, algunas consultorías y comienzo. A veces son muy seguidas. Cuando tengo sesiones de coaching, que son a veces muy intensas, entre sesión y sesión me paro, trato de relajarme un poco porque es muy emocional. Entonces me desconecto, escucho un poco de música. Eso es, yo trato de hacer justamente un apoyo. El coaching es una dinámica que a través de preguntas hace que tú mismo aprendas, ¿no? El coach no te sugiere nada, sino el coach lo que hace es te ayuda a que tú mismo te des cuenta a través de la respuesta de estas preguntas, ¿no? Usa la metodología de mayéutica. Entonces trato de relajarme un poco y luego, por lo general, estoy en estos momentos diseñando los nuevos productos o los nuevos servicios que voy a ofrecer a través del tema digital, ¿no? Que es consultoría de transformación digital, consultoría de transformación cultural, que es importantísimo. Por favor, la transformación cultural, así no vayas a ser la empresa súper digital, pero hay que comenzar a trabajar con nuestros equipos. Este es el momento de darles esa tranquilidad, esa seguridad. Si hiciste algún cambio radical, vamos, te acompañamos y te ayudamos a que ese equipo sea de alto desempeño. ¿Cómo generas tú nuevas ideas? Primero, lo que hago es empatizo con la situación. Primero, me contextualizo. Luego, hacemos, bueno, en las reuniones con mis clientes trato de entender, empatizo con ellos y con los clientes de mis clientes y trato de entender bien la situación. Y luego tengo varias metodologías, ¿no? Lo primero es que siempre trato, y esto lo hago, y esto es algo, gracias por la pregunta, un método que funciona mucho, de repente 1 o 2 veces a la semana, hacer 10 minutos de brainstorming, hacer una lluvia de ideas para situaciones específicas. Si lo hacemos como una metodología ya instaurada, como algo periódico, van a ver que su organización va a cambiar mucho. Todos los lunes o martes, si quieren, hagan 10 o 15 minutos de lluvia de ideas. Inviten a todos, multidisciplinarios, de diferentes áreas, y generen lluvia de ideas para un reto específico. No vamos a poner, vamos a salvar el mundo, sino de repente vamos a poner esta línea de productos o este producto en estos momentos tiene este problema. No lo podemos distribuir o hay un problema en la cadena de valor, whatever. Identifican una situación específica y hacen lluvia de ideas. Si ese hábito lo instalamos en nuestra organización, va a ser sumamente bueno. Pero lo Sí, más está diciendo importante para... aquí en el chat está diciendo Armando Mejía González, las ideas deben de provenir de todas las partes de la organización por parte de todos los, de parte de todos los colaboradores. Y te pregunta, ¿cómo conseguimos eso? ¿Cómo hacer que las ideas provengan de todas las partes de la organización y de parte de todos los colaboradores? Justo era lo que te estaba mencionando, Sí. el poder hacer estos café meetings de 10, 15 minutos, donde invitas a diferentes áreas, colaboradores, para poder hacer lluvia de ideas. Pero generar una cultura de apertura a las ideas. Porque si hacemos la primera semana esa dinámica, y es mejor que el director o el gerente general o los líderes más potentes o más representativos no estén, sino que identifico a alguien que tenga mucha más llegada con todos y que genere esta lluvia de ideas, que genere esta dinámica. Con eso vamos a hacer que desde todas las áreas bajen su resistencia a poder generar. ¿Qué pasa cuando alguien te da una idea que de repente puede ser para ti muy mala? Inmediatamente tu lenguaje corporal se activa, ¿no? Haces un gesto, miras mal, te ríes, y eso mata la creatividad. Entonces luego nos estamos quejando de que no tenemos buenas ideas y es porque realmente no tenemos buenos receptores de ideas.
Sí. Porque buenas ideas pueden haber. El problema es que tú no las estás recepcionando bien. Y para eso tenemos que tener un mindset abierto, un mindset digital, un mindset que te diga, oye, acá nada está descartado. Alguien se imaginaba que ese modelo de negocio, Airbnb, por ejemplo, iba a tener el éxito que tuvo. Y hay muchos modelos de negocios que se están generando en estos momentos que nadie se los imaginaba. Pero las ideas disruptivas, o pensar fuera de la caja, o muchas frases que ahora están de moda, pero la idea no es que sea una moda, sino que sea algo que ya sea parte de tu cultura. Entonces, primero, no mates las ideas. Las ideas pueden ser buenas o malas, o terribles o excelentes, pero son ideas y son respetables. Segundo, genera una dinámica semanal. Invita a diferentes áreas y los directivos mejor no estén para generar un poco más de ese ambiente de igualdad, de que todos podemos colaborar. Si tienes una organización totalmente plana, pues bienvenido, pero por lo general las organizaciones en estos momentos no lo son. Muy bien. Y últimas preguntas, breves, concisas. Em, ¿Cuáles son para ti las 3 habilidades más importantes para convertirse en emprendedor? Concisas. Tomar riesgos, asumir Una. riesgos. O sea, primero, analizar, ¿no? Analizar. Uh, tener, tener talento, porque tienes que tener talento en lo que haces y tomar acción. Tomar riesgo, tener talento, tomar acción. ¿Qué trucos has descubierto tú para mantenerte enfocado y productivo en tus 12 horas de trabajo al día? Eh, bueno, a veces por temas físicos, ¿ah? Porque me duele la espalda y todo el tema. Lo más recomendable es que cada hora te levantes unos 5 o 10 minutos, te distraigas, trates de desconectarte un poco. A veces las llamadas telefónicas y ese tipo de cosas también te ayudan, pero desconéctate de todo. Ve, escucha una canción, habla con tus hijos, eh, cómete un dulce, interactúa. El tema, me gusta mucho interrelacionarme y ya comprenderás que para mí las videollamadas son como, wow, ese gran escape para poder conversar con las personas. Y finalmente, Juan Luis, un libro de negocios que tú nos recomiendes, pero sí o sí. Eh, bueno, un libro de negocios, bueno, tengo varios, pero Bótalos, bótalos, no importa. el, el arte de la guerra me gustó. Management 4.0 también, búsquenlo. No recuerdo ahorita el autor, bastante bueno. Y bueno, ahorita tengo esos dos en la mente. Dale, nos quedamos con esos dos. Bueno, mi amigo Juan Luis Guerra, 12:12 aquí en Colombia. Quiero agradecerte por tu tiempo. Regálanos unas palabras finales para despedirte, para inspirarnos a todos. Bueno, antes que nada agradecer al Diamo, con quien estamos haciendo algunos trabajos de consultorías digitales también acá en el Perú. Agradecerte a ti, Andrés, agradecer a todo su equipo y agradecer a todos los que están aquí. Recuerden que cada crisis trae su oportunidad y la mejor oportunidad y el éxito puede venir solamente en cruzar ese puente del miedo, cruzar ese puente y tomar esa oportunidad. Tienes que ser ágil, tienes que tener ese talento, tienes que tomar acción, pero lo más importante es que tienes que empatizar. Empatizas. Si empatizas y analizas, vas a poder reducir ese miedo, reducir ese riesgo, perdón, reducir el riesgo. Pero lo más importante es que puedes diseñar la mejor solución, pero si no tomas acción, todo se queda en nada. Demasiado análisis causa parálisis.
Sí. Y otro dicho que me lo dijo un gran amigo mío es, y que siempre lo aplico es, las carretas se arreglan en el camino. Muchas gracias. Juan Luis Guerra, señoras y señores, nunca se imaginaron ustedes que iban a ver a Juan Luis Guerra en entrevista exclusiva. Juan, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, por enseñarnos, gracias por tener riesgo, por haberte atrevido a crear tu propia empresa. Sigue aprendiendo y sigue enseñándonos, por favor. Me quedo con esto, Showtime. Y lo diré siempre cuando esté en conferencias o en cosas así, voy a decir, esto me lo enseñó Juan Luis Guerra. Showtime. Así que, señoras y señores, vamos todos a almorzar, vámonos por un cafecito, buena vibra, sigamos cambiándonos, porque si cambiamos por dentro, nuestro mundo exterior cambia. Para todos, buenos días. Showtime. Nos vemos. Chao, chao. Showtime. Gracias. Showtime. Showtime. Constituciones medios activa una línea que certifique tu empresa para la confianza a terceros.